continuos, entonces pueden haber cambios ahí, hacer regla de correspondencia, pero como si son finitos, es integral. Bien, eso es lo que es integral doble, pero ¿cómo calcular esa integral doble? Pues, ¿cómo buscar y utilizar pues, es decir, como en una variable pues, se busca la antiderivada, ¿no? Etc. Entonces una forma de determinarlo es a partir de la interpretación geométrica de la integral doble. Es considerar, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Que hubiera acá una región R en el plano XY y hay un punto XY y para este punto hay una función que solo toma valores positivos. Entonces va a haber una gráfica para estos puntos, ¿no? Vamos a suponer que de repente es así o algo parecido. Pero si para cada punto solo hay un punto en la gráfica, entonces se puede decir pues que este es un sólido cuya altura en el punto XY que alcanza, o sea, hasta la superficie de esa altura coincide con f de x. Con f de x. Entonces, como el borde también pertenece, es como si el borde se está llevando, de repente acá pues algo parecido, etc. El borde también está limitando, porque de cada punto de acá es como levantar verticales hasta que intersectan, y esas verticales ya forman como que se solidifica ahí. Entonces como un sólido se le llama, ¿no? Pero eso es una forma de decir, ¿no? Pero está limitado ahí. La región R es como decir su base y tiene una capa superior ahí que es la superficie. Ese es el sólido, ¿no? ¿Ya? Entonces se quiere determinar pues cuál sería el volumen de ese sólido. Entonces se puede hacer pues lo que se ha hecho ahí, partición de la región, ¿no? Entonces se divide pues esta base en rectángulos. Voy a tomar solo un rectángulo ahí. Se ha escogido ahí el punto E sub I, mu sub I, igualito, ¿no? Entonces la altura que alcanza el H va a ser igual pues a F en E sub I, mu sub I. Entonces se considera como lo que se proyecta acá en ese rectángulo vendría a ser pues una porción de superficie, ¿no? Que proyectado acá va a caer sobre ese rectángulo. Pero si se escoge un punto, puede corresponder ahí, y es como que en ese punto, esa superficie, supone que es suave, tiene un plano tangente. Entonces de ese plano tangente se pone, voy a borrarlo esto, ¿no? Pero para dibujar una porción en el plano tangente correspondiente ahí. Entonces, si este rectángulo es pequeño, lo que sería la porción, así una figura ahí, pues, ¿no? Tiene la forma de la superficie, se estaría aproximando por una porción ahí del plano tangente, lo que se proyecta sobre el mismo rectángulo. O sea, y la porción del plano tangente se proyectan sobre ese rectángulo. Entonces se considera que el área de esta proyección es una aproximación a eso. ¿Ya? Entonces, al final pues es como considerar que la altura ahí es constante, etcétera, y determinar pues que el volumen que se genera, el delta sub I de volumen que corresponde, es como si fuera el E sub I por mu sub I, como que la altura es constante por delta sub I de área. Y el volumen total va a estar dado pues, por el límite, la sumatoria, que es idéntico a lo que hemos determinado acá, pero eso va a ser ya al final una integral pues, doble sobre R de f de xy diferencial de ahí.
sea, si la función f solo tomara valores positivos, se podría interpretar pues, que la integral doble coincide con el volumen debajo de la superficie hasta el plano XY, donde está limitado inferiormente por la región R. ¿No? Sería numéricamente igual a eso. Bien, entonces de esa interpretación nos podemos basar para determinar cómo calcularlo. Y acá también recordar que en el curso anterior, pues, cuando han visto aplicaciones de la integral para calcular área, volumen del sólido de revolución, ahí las regiones se clasificaban de dos tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2. Región tipo 1 era aquella que estaba limitado por dos rectas verticales, x igual a, x igual b, dos curvas, una gráfica de una función phi sub 1 de x y otra gráfica de una función phi sub 2 de x. Esa región R cumplía esta si este es el eje X, el X varía desde A hasta B, pero un X intermedio, el Y varía desde el Y que está en este punto y que verifica esto. O sea, para ese X, el Y tiene un mínimo y un máximo. El máximo está dado por el Y en esta otra función. Entonces decía phi sub 1 de x menor o igual que y menor o igual que phi sub 2 de x. Esa era la región del tipo 1, y la región del tipo 2 era parecido, pero más bien ahí las curvas se consideraban como que son x función de y. Región tipo 2. Puede ser este el eje X, el eje Y, que se acá tengo una recta horizontal de ecuación y igual D, otra recta horizontal de ecuación y igual D, igual C, igual D, una curva a la izquierda, se decía, que era la gráfica de esta función, X igual lambda sub 1 de y, y otra a la derecha de ecuación de X igual lambda sub 1 de y. A eso entonces se llamaba región del tipo 2. R le llamamos a esta región. Ese R estaba definido de esta forma. Cualquier punto en esta región, su coordenada Y como mínimo valdrá C y como máximo valdrá D. Entonces decía Y menor o igual que la coordenada Y, C menor o igual que Y menor o igual que D. Pero el X para un intermedio variaba el X desde el valor que tiene en esta curva, que era lambda sub 1 de y menor o igual que X, y el X aumentaba hasta el valor que tiene en este punto, y el X ahí es lambda sub 2 de y. Entonces ahí esa región estaba definida más bien considerando que y es la variable independiente, el X depende del. Ahora casos particulares son pues cuando estos son rectas, ¿no? También y igual C igual B, entonces la región estará definida A menor o igual que X, X menor o igual que B, C menor o igual que Y menor o igual que D, sería un rectángulo, no es constantes, ¿no? Caso particular. Bueno, esas son las regiones. Bueno, vamos a considerar pues primero la región 1. Lo que deduzcamos para la región 1 puede generalizarse, extenderse en forma análoga para las regiones del tipo 2, ¿no? Si conviene.
Entonces vamos a considerar acá lo siguiente, ¿no? Sea S un sólido cuya limitado